Para finalizar, vamos a resumir un poco la tradición del cuento en México. El cuento en México, como ya les había hablado, a partir del modernismo latinoamericano, Manuel Gutiérrez Nájera es uno de los grandes exponentes del cuento. También López Portillo fue no el presidente, sino era el abuelo, ¿no? Me parece tío abuelo, algo así. Él también es un exponente del cuento. Hay varios exponentes del cuento en México. Y yo creo que cuando el cuento se reconfigura es a partir de la época de la Revolución. Por ejemplo, hubo, como en muchas literaturas, ¿no? Se retomó la tradición de empezar a publicar novelas a modo de entregas, es decir, escribían un capítulo y lo mandaban. Entonces eso hacía como de que copiaran un poco como la forma del cuento para poder enganchar al lector, y entonces que se quedara así con ganas como de seguir leyendo, pero al mismo tiempo como de que tuviera la impresión de que había leído algo. Entonces, por ejemplo, novelas así, una novela que fue escrita así fue, por ejemplo, El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán. O sea, es una novela que está construida, vamos a decirlo así, como a base de puros cuentos o pequeños ensayos que incorpora Martín Luis Guzmán ahí. Pero también, por ejemplo, en esa misma época, una gran escritora de cuentos que me parece que es fundamental porque eh, marca un camino por el cual luego van a seguir otros escritores como Juan Rulfo, es Nelly Campobello. Nelly Campobello con Cartucho es una cosa fenomenal, que es una especie como de, no sé si de llamarle como novela, pero todo está construido a base de pequeños cuentos, ¿no? Son cuentos que escribe una niña de 13 años, bueno, que son a partir de la mirada de una niña de un adolescente, ¿no? Ahora, antes ya había quien trabajara con cuentos, ¿no? Por ejemplo, en la época de los contemporáneos, uno de los, bueno, del Ateneo de la Juventud, uno de los grandes representantes del cuento es Julio Torre. Pero también cuando es la época de los contemporáneos, uno de los grandes escritores de cuentos, por ejemplo, es Salvador Novo. Otro gran escritor de cuentos, por ejemplo, es Javier Villaurrutia. Y también están los estridentistas, también hicieron cuentos, ¿no? Entonces, cuando ya viene la parte después de la revolución, ¿no? Se empiezan a trabajar con cuentos y se hacen cuentos también, ¿no? Y uno, por ejemplo, me parece que uno de los grandes impulsores del cuento en México es Edmundo Valadez y toda la gente que trabajó con él y que hicieron la revista del cuento. Esa revista fue fundamental porque salía cada mes y permitía que la gente leyera puros cuentos que recopilaban de todos lados, o sea, cuentos de la literatura antigua, de la literatura moderna, de la literatura rusa, de la literatura española, de francesa, etcétera, etcétera. Y eso hizo que el género del cuento se difundiera mucho en México, ¿no? Y hay grandes representantes del cuento en México. Ya después, ¿no? O sea, yo considero, por ejemplo, que todos los escritores de la generación de la Casa del Lago, como José Emilio Pacheco, Juan García Ponce, todos ellos son grandes escritores de cuentos. Y una gran escritora de cuentos que me parece una maestra del cuento es sin duda Inés Arredondo. Inés Arredondo es una de las grandes maestras del cuento, ¿no? Y por supuesto, después vienen otros escritores que también trabajan con el cuento, exploran el cuento. Juan Villoro es uno de ellos, ¿no? Y a mí me encanta ver en ese sentido recopilaciones de cuentos de escritores que hacen maravillas con el género, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a mencionar 4 escritores que me parecen muy buenos, que no son tan conocidos, pero que son grandes escritores de cuento. Uno, por ejemplo, de ellos es José Antonio Aspe, es un gran narrador de cuentos, ¿no? Tiene unos cuentos extraordinarios. Yo les voy a recomendar, por ejemplo, uno que se llama Fabiola a las 6, ¿no? Es un cuento maravilloso, ¿no? Pero además de él, por ejemplo, está Socorro Venegas. Ricardo Venegas también es un gran escritor de cuentos.
Y por supuesto está Guillermo Samperio, Hernán Lara, que son como anteriores a ellos y maestros de ellos, ¿no? Pero también José Agustín hizo cuentos también muy interesantes, ¿no? Que también es de la generación de Hernán y de ellos. Pero después vinieron otros escritores que hicieron más cuentos, ¿no? Y por ejemplo, uno de los grandes escritores de cuentos me parece es Ignacio Padilla. Padilla es un escritor de cuentos maravilloso. Otro también que me parece un escritor de cuentos extraordinario y que viene de toda la tradición de la literatura gótica y de la literatura fantástica es Alberto Chimal. Alberto Chimal es un escritor de cuentos fenomenal. Ahora, lo que llama la atención es cómo ahora con las nuevas tecnologías como el Facebook y el Twitter, hay personas que han cultivado el género de esta manera, ¿no? Y en ese sentido, estos nuevos narradores de cuentos son una maravilla. Y ahí es a donde me parece que se ha reconfigurado tanto el género literario como ha modificado, por decirlo de algún modo, también el uso de las redes sociales. Entonces, también hay cuentos breves, muy breves, ¿no? Que pareciera que son dignos de Monterroso, porque Monterroso pareciera que fue el primero que descubrió cómo hacer mini cuentos y hacer estos cuentos que son como, pues tienen la extensión de un Twitter, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, podríamos decir que ese es como el gran resumen de la literatura del cuento, ¿no? Nosotros vamos a explorar a lo largo del curso distintos cuentos y vamos a trabajar con ellos, y justo lo que vamos a hacer es un análisis de los cuentos. Entonces, bienvenidos, gracias por estar aquí, nos vemos la semana que viene.